Hola chicas y chicos, aquí estamos en nuestro nuevo podcast. Ya nos volvimos a incorporar nuevamente esta semana ya. El fin de semana estábamos con las elecciones, así que por eso no pudimos hacer podcast, tuvimos bastante que hacer, así que gracias damos al Señor por un nuevo podcast para la iglesia IBI y que el Señor bendiga a nuestro hermano Danilo. ¿Cómo está hermano Danilo? Amén, amén. Bien, bien. Les saludo a todos en el amor del Señor. Bueno, aquí estamos nuevamente para tratar algunos temas en conversación. Siempre felices y, y dispuestos a tratar de dar las mejores referencias en cuanto a los temas que se están tocando. Y aquí estamos, pues, hermana Nara. Dios le bendiga hermana Solán, ¿cómo se ha sentido usted? Yo súper bien, estoy muy Qué bueno. contenta, feliz de estar una vez más en este podcast. Yo creo que ya es el quinto podcast de la IBI Independiente, agradecida, contenta después de una semana de unos días libres, donde también tuvimos un evento maravilloso de nuestra iglesia, que ya, gracias a Dios, cumplimos un año ya Gloria a Dios. sirviendo al Señor en esta iglesia, que Dios ha prosperado, Sí. que empezó de una manera familiar, pero aquí estamos pues, con nuevos creyentes, así que motivados completamente a seguir lo que es la obra del Señor. Así que qué más que felices y felices por el podcast, igual que también nos ayuda en toda la adversidad, en todas las cosas que podamos también nosotros percibir como hijos de Dios y aclarar preguntas, aclarar interrogantes. Así que feliz, contenta y saludo a todos mis queridos teleauditores por ahí. Que Dios los Del bendiga. De YouTube. Sí, ojalá que nos sigan la campanita, suscríbanse porque somos la IBI, Iglesia Bíblica Independiente de Chile, y lo que vamos a hablar hoy día son matrimonios cristianos, así que yo creo que es muy importante, sobre todo hoy en estos días donde hay mucho matrimonio y poco conocimiento sobre la pareja matrimonial en la iglesia. Así que bendiciones hermanos y bienvenidos a nuestro programa. Sí. EB Podcast. Damos gracias al Señor y como decíamos vamos a hablar de los matrimonios cristianos y bueno, antes de entrar al tema y tocar, como decía nuestra hermana Solán, comenzamos un año, tenemos un año como iglesia, ya el Señor está trayendo a sus hijos a la congregación de los santos, Dios está tocando corazones, Dios está abriendo puertas, ahora probablemente nos cambiemos de lugar, así que ya no estaremos más en una casita, Yupi. bueno, tendremos dos lugares, primero, donde estaremos haciendo los estudios y lo otro vamos a tener reuniones en un local que vamos a empezar a trabajar ahí, que el Señor tocó los corazones de la persona y increíblemente Dios lo tocó y por eso hermano, Gracias, Señor. cuando usted predique el evangelio y se ponga en las manos del Señor, no utilice metodologías que probablemente no van a servir, hagamos esto, no hermano, sabe que la mejor decisión es tomar la palabra de Dios y exponerla como Dios quiere que se exponga. Así que Amén. estamos contentos. Y bueno, a lo que nos conlleva el tema matrimonios cristianos. La verdad que uno tiene un concepto del matrimonio hoy día bien difícil de que se pueda tomar. Porque hoy día la juventud lo que menos quiere es casarse, pero Así hablamos es. del matrimonio en el mundo. Pero en la iglesia Diferente. es muy diferente, pues el matrimonio es algo de honra, es algo importante, el Señor lo ha bendecido el matrimonio, el Señor, Él tiene la facultad de bendecir a sus hijos por medio del matrimonio y aparte que nos da libertades en el matrimonio al estar unido a una pareja. Así que no sé si el hermano Danilo cómo nos podría orientar con las características bíblicas de una pareja saludable en el Señor, un matrimonio cristiano. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Cómo se formó una pareja realmente para nosotros? Amén. Bueno, si te vamos atrás, bueno, nosotros usamos la palabra del Señor para estas cosas. ¿Cómo se llama? Tenemos esta referencia de la palabra del Señor, que es la referencia judía, podríamos decirle. Uh-huh. En el Génesis, por ejemplo, en el Génesis tenemos la creación del hombre a su imagen. Dice, en el 1:27 dice... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está en el proceso de creación. Nuestro Dios es el relato bíblico que hay, y dice que aquí en la creación crea un varón y a una hembra, o sea, un hombre y una mujer. Amén. Y el propósito de esta creación, varón y hembra, y en todo, en animales y en todas las cosas, en los seres vivos, se crea un varón y una hembra con el propósito de fructificar la tierra, de multiplicarse. Claro. Multiplicarse sobre la tierra y subyugarla y luego enseñorearse sobre la tierra. Ese es uno de los primeros propósitos de esta unión que hace Dios, que le podríamos llamar casarse, que significa unión, Amén. o matrimonio, que también significa lo mismo. Claro. Pero matrimonio dice aquí que va en cosas legales. Por ejemplo, son legales o ceremoniales. El matrimonio ya es un pacto que ya el hombre pone más adelante y pacta con esta unión que tenía el hombre y la mujer en cuanto a multiplicar la tierra y cosas así. Después se hace más ceremonialmente, más formal, y se forma el matrimonio. Amén. Así es. Y eso es como uno de los primeros versículos donde ya Dios Entabla Sí, el matrimonio. crea un hombre y una mujer, y claramente el propósito era fructificar la tierra. Amén. Qué maravilloso lo que nos cuenta hermano Danilo, y el matrimonio en sí. ¿Cómo sabemos que Dios creó varón y hembra, los creó para fructificar la tierra? Tiene un propósito. ¿Es el propósito del matrimonio? El propósito en el plano general, porque ahí estamos hablando recién del plano general de Dios. En la creación crea un hombre y a una mujer, y en el plano general el propósito de crear a un hombre y a una mujer era esa unión que iban a tener, ¿cómo le podríamos decir? Relación Íntima, esa íntima. relación íntima que iban a tener, y eso iba a producir multiplicación de la especie humana. Claro. Ese era el propósito general de crear un hombre y una mujer. Y más adelante, en el capítulo 2 del Génesis, viene otro propósito en esta unión entre hombre y mujer. Claro. Por ejemplo, no sé si una de nuestras hermanas puede leer el versículo 2:18. Capítulo 2, versículo 18. Sí, hasta el 20. Amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí en el capítulo 2 del Génesis ya está Dios. El propósito aquí es que ahora estamos en el huerto del Edén y se coloca un hombre en el huerto del Edén. Claro. Este hombre era Adán. Y el propósito era de regenerar a este ser humano. Era una de las primeras personas regeneradas dentro del sistema de Dios. Adán iba a cumplir todos los propósitos de Dios. Amén. Iba a ser guiado por Dios. Entonces ya ahí comienza diciendo: el Señor no es bueno que este hombre esté solo. Amén. Así es. Puso a este hombre en el huerto del Edén y él estaba solo. Era el único en su especie, y ahí dice que trajo animales y se los trajo para que les pusiera nombre. Claro. Y después le dice que no se hallaba ayuda idónea para él. Entonces el propósito ahora que está nombrando el Señor en estos capítulos es la ayuda
la ayuda idónea. Ahora Así es. necesitaba una compañera que le ayudara, que pudiésemos decir, como se dice siempre, la media naranja. Es como mi otra mitad. Claro. Y ahí, por ejemplo, en los versículos posteriores, dice cómo Dios creó a esta ayuda idónea. De la Claro. costilla. Sí, En el versículo 21, ¿sigo? sí. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Gloria a Dios. Sí. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Más? Sí, dice, por lo tanto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Bueno, aquí el propósito también está hablando, el propósito es que sea la ayuda y también sea la unión entre ellos. Está Claro. hablando de una unión entre ellos para la ayuda sólida, y aparte el primer propósito que era fructificar. Pues, Claro. el propósito de fructificar la tierra, de hacerla crecer, y después hay un propósito entre los dos de ser ayuda el uno con el otro. Claro. Y después dice que este matrimonio que se crea acá deja padre y madre y se une y son una sola carne. Amén. Entonces ellos fructifican, son ayuda el uno del otro y tienen una unión al ser una sola carne. Ese como Dios forma el matrimonio. Esos son los propósitos: fructificar la tierra, Apoyarse. apoyarse el uno al otro, ser ayuda para el uno al otro Y unirse y ser compañeros. unirse, ser compañeros y ser una sola carne. Claro. Ojalá ellos estén siempre Juntos. juntos, dispuestos a crecer juntos. Es como que cada uno de los dos quieran lo mismo. Remar Entonces, hacia el mismo lado. Por ejemplo, en la iglesia siempre decimos que, y bueno, más adelante los apóstoles, ellos dicen que se unan a yugos iguales, Claro. no desiguales. Sí. Entonces, por ejemplo, en el mundo, como decíamos, lo primero que se hacía, el mundo se junta para fructificar, pues para tener hijos, o pueden tener sus cosas legales. Porque, por ejemplo, el matrimonio nace de la palabra mother, que significa madre, y monium, que significa condición o estado. Ujú. Entonces, la palabra matrimonio era de la antigua Roma y se usaba para referirse a situaciones legales o ceremoniales. Amén. Y esto se usó en el caso se refería al derecho de una mujer al ser madre legítima de los hijos de un hombre. Ah, Por ya, ejemplo, ya. esta mujer era madre legítima de los hijos, y eso la hacía tener un derecho Legal. legal de las cosas Del esposo. del hombre. La unía. Sí, eso le hacía el derecho de heredar los bienes de su marido en esos tiempos. Claramente nosotros vemos que en los matrimonios, cuando son legales, ellos deciden quién se queda con los bienes. Claro. O cosas así. Hay El matrimonio se instauró así legalmente sobre la tierra en cuanto a los bienes y en esas cosas. Y ellas podían cobrar los bienes de los maridos llevando sus hijos. a los hijos. Pues era como lo más obvio. Que había Por habido algo. ejemplo, Su sello. sí, po, era como el sello de Su que testimonio. yo estuve con esa persona. Su testimonio. Porque nosotros podemos decir yo estuve con esa persona, pero ¿qué lo avala? Entonces, si yo llevo un hijo, claramente Hasta el día de hoy. es un hijo ya. Y por ejemplo, si lo llevamos al plano de Dios, claramente él ya, un hombre y una mujer juntándose, ya están casados. Claro. Ya tienen los motivos de apoyarse el uno al otro y fructificar la tierra. Bueno, aquí cuando tú lees y dices que primeramente Dios hace las cosas ordenadas, primeramente les da una función Sí. hacia el hombre y a la mujer, varón y hembra los crea y le da un propósito que se fructifiquen.
Después el Señor, al traerlos al Génesis y los pone en el huerto, ahí le da otra ordenanza, le dice, ve que Adán no tiene una compañera, sabiendo de que ya había creado, pero le dice que ahora va a ser una ayuda, le da otro propósito. Porque el Señor conoce las necesidades del matrimonio y lo que sucede en un matrimonio. Entonces, el Señor le dice, voy a ponerle una persona que lo apoye, que lo ayude o que lo ame, como Él debe ser amado, y que Él también la ame a ella, como ella lo ama a Él. Entonces, aquí vemos dos propósitos que Dios hace, y podríamos decir, y después da la tercera cláusula del matrimonio, que es dejar padre y madre y unirse, hacer la unión matrimonial. Ser uno, llegar a intentar de ser uno. Y primeramente cuando Dios hace esto, mira, aquí el Señor se podría decir que está haciendo como la obra del matrimonio. Sí. Está haciendo la unión. Primeramente está haciendo los asuntos legales. Y cuando el Señor le dice, ya, ahora llegó tu hora, déjala, ahí está haciendo, se podría decir que ahora Dios le está diciendo, están casados. Ustedes ahora dejan todo y van a ser una sola carne. Porque ellos dos estaban desnudos y no se sentían mal porque estaban desnudos, aparte que tenían una conciencia limpia y no se avergonzaban. Porque en el matrimonio hay una unión tan perfecta que nada de lo que hay dentro del matrimonio está malo, sucio, porque ya Dios lo bendijo. Cuando Dios le dice, por tanto, Dios todo dice era que bueno. Todo era bueno. El Señor no hizo el matrimonio que era malo. Pero antes de consumar el matrimonio, el Señor los bendijo. Claro. Y es ahí lo que uno podría decir, porque el hermano, los que tenemos aquí en las preguntas, dicen, ¿cómo yo puedo elegir una pareja? Porque no hablemos del mundo, hablemos de los creyentes de la iglesia. Porque muchas veces vemos muchas dificultades. Bueno, nosotros estamos recién comenzando, pero cuando participábamos de la congregación veíamos muchas situaciones difíciles, por el cual muchas veces los jóvenes o adultos ancianos a veces no elegían a su pareja correctamente, como nos está enseñando hoy la Biblia, que nos dice primeramente en Génesis que el hombre tiene que buscar una mujer que sea su ayuda idónea. Y tú ahora me podrías aclarar eso, porque ¿cómo puedo yo como creyente soltero o soltera buscar una persona para mí beneficio espiritual? Sí, por ejemplo, lo que también podemos ver aquí en el relato del Génesis, había un trabajo. Claro. Había un propósito. Adán tenía un propósito. Amén. Dios vino y no solamente lo puso en el huerto. Ahí en lo que leyó la hermana en el versículo 18 en adelante dice que Dios dijo, no es bueno que esté solo. Claro. No es bueno que esté solo el hombre. Entonces, aparte de hacerle una ayuda idónea, él le trajo trabajo. Le trajo toda la creación, los seres vivos, y le dijo a Adán, ponele nombre. Claro. Es un arduo trabajo. Sí, y pues. después le dice, ustedes tienen que estar por delante de esto y ustedes tienen que ver que esto funcione, que esto fructifique. Que creó, no sé, las plantas, los árboles con fruto, con semillas. Había que cuidarlos. Pero esto había que seguir avanzando. Claro. Un árbol no iba a poder plantar una semilla porque no podía moverse. Entonces el hombre ya tenía un propósito y tenía un trabajo. Claro. Y si lo hacía solo, no era bueno, decía el Señor, Jehová. Él lo único que dijo que no era bueno, todo era bueno, pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Entonces aquí el matrimonio es bueno. Amén. Es bueno que un hombre esté con una mujer o una mujer esté con un hombre. Gloria a Dios. Porque tienen un propósito tanto de fructificar la tierra como de subyugarla. Amén. Entonces ellos tenían un trabajo. Y tú dices, por ejemplo, el hombre actual busca un matrimonio. Sí. El creyente. ¿Por qué El tienen que creyente. casarse? Por ejemplo, si fueran creyentes, claramente cada uno, la mujer o el hombre, tiene un propósito de vida. Claro, en el Evangelio tenemos hay un propósito. Tenemos un propósito. Quizá en el mundo hay gente que no tiene ningún propósito, claramente no va a buscar nada. Solamente busca yo pienso que la persona del mundo busca su propio deseo. Sí. Pero el creyente, aparte Verdadero. de su deseo, también busca el agradar a Dios, el llevar una vida agradable. Entonces, a Dios. por ahí va la idea. Ahí está. La idea va en que yo tengo un propósito de vida, tengo no sé, mis afanes por decir. Claro. Quiero servir al Señor, quiero ir por este camino. Sí. Ojalá pudiese tener un matrimonio de este aspecto, tener hijos y todo. Claro. Y quiero buscar una esposa o viceversa.
una Y esposa. esa persona tiene que tener esos estándares, que tiene que ser amante de Dios, Claro, que quiera tener hijos, que quiera formar una familia, que quiera tener esa unión y poder cumplir con lo que Dios nos da, po. Cuidar, no sé, si viven en el campo, cuidar de los animales Por eso es y bueno, cosas así, po. por eso Claro, es bueno claro. Y tienen que aconsejar. estar en los dos en sintonía, porque eso es lo que dice Dios. Le voy a hacer ayuda idónea. hacer una ayuda idónea, y dice que lo duerme en un sueño profundo y saca de la misma costilla, de tu misma esencia, saca y forma a la mujer. Entonces ahí está diciendo que estas medias naranjas tienen que ser como Iguales. casi Bueno, iguales en su Tienen deseo. que ser iguales. De repente son personas que son como polos opuestos, dice muchas veces la gente, pero tienen como los mismos propósitos. Claro. Quieren Bueno, crecer. lo Y impor- los polos opuestos se atraen porque se complementan. Claro. Es que la verdad que uno Sí. cuando, por ejemplo, uno elige una pareja, primeramente uno casi siempre no entra por el, bueno, nosotros con mi esposo no fue por un tema eclesiástico, nosotros nos conocimos fuera de la iglesia. Claro. Más que nada el mundo se mueve por pasiones. Pero gracias damos al Señor que nuestra familia nos promovieron el matrimonio y nos dijeron, si ustedes quieren vivir una vida estable, y gracias a Dios, siendo bien jóvenes, nos casamos súper jóvenes y con harta poco consejo, tomamos la decisión de casarnos, fue rápido el matrimonio, pero por la gracia de Dios nos hemos mantenido cuando después llegó el Señor a nuestras vidas. Pero creo que como jóvenes de iglesia, creo que dice la palabra del Señor que a veces nos movemos por nuestras pasiones. Pero en la iglesia no debería ser así. La iglesia, los jóvenes o la gente que se quiere casar, tiene, si hay en ustedes una nueva naturaleza del Señor, de verdad que si alguien te gusta, obvio que te va a gustar porque es bonita o porque es buen mozo, o su personalidad, porque a veces uno no se enamora de la belleza, se enamora de la persona, como es. Y aparte que la belleza es efímera. Claro, es engañosa, pero no, es efímera, que algo que a ti, se va a pasar a ti, por lo menos a ti te gustaba Danilo. Sí. Pero yo como tu hermana no tengo tu mismo No. gusto. Yo no encuentro quizá de buen parecer el hermano Danilo, pero a mí no me causa ninguno, pero a ti sí. Claro. En cambio, Sí, a mí mi tiene que esposo me haber causó como una- algo, porque la belleza es así, pues No, y sugestiva aparte que y todas esas cosas. Va a haber un clic. Lo- Va a haber un clic. en las relaciones juveniles, de por sí cuando hay iglesias donde hay bastante joven, lo más importante, hermanos jóvenes, es que sean bien aconsejados. Sí. Saber que mucho contacto no es muy bueno tampoco, porque, bueno, las miradas siempre van a estar y las risitas, fuimos jóvenes también, pues, pero no hay que olvidarnos tampoco. Pero igual en sí, cuando uno ve, ¿por qué pasa esto de que yo hoy día veo que tanto joven inexperto en lo que el área, es triste decirlo, pero no hay una consejería a los jóvenes, no se les explica esto mismo, por ejemplo, tener reuniones de los jóvenes, hablemos de un tema. ¿Qué piensas tú de la relación antes del matrimonio? Porque sucede y está sucediendo en las iglesias. Yo pienso que no es tan solo ahora. Siempre. Yo pienso que desde tiempos Siempre. inmemoriales en la iglesia siempre ha habido esa dificultad, Sí. y por lo menos por las pasiones, que uno va creciendo, de repente tiene ese Tiende. como cosquilleo con un varón, alguno con una mujer, con una hermana, y de repente son tantas las pasiones que muchos caen y tienen que casarse por obligación. Claro. Pero el consejo aquí es para los creyentes, Claro. para los que aman a Dios. Bueno, no sé si me fui pasando para otro tema, No, está bien, po. pero en sí es bueno, en este caso, ¿cierto, hermano Danilo? Que yo pienso que es bueno que una persona que cuando va a buscar una pareja, más a un creyente que va a buscar una pareja, tiene que someterse a a la oración y a buscar un consejo, y como dice él, ¿qué es lo que me motiva a mí al buscar una esposa, un esposo? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿O no? Sí, pues eso es lo que dijimos, el propósito. Claro. El propósito, y claramente como Dios formó al hombre y a la mujer y le dio esas facultades de
fructificar, de unirse, de atraerse y cosas así. Eso está, po, eso está en los Sí, pues genes eso es humanos, real. en los genes humanos, y claramente a un hombre le va a traer una mujer y a una mujer Claro. le va a traer un hombre. Y Ujú. va a pasar eso y se van a traer por diferentes tipos de cosas. Ahí van a estar los gustos y De todas esas repente le cosas. gustan las mismas Sí, pues cosas, le gustan las mismas cantar, cosas, les gusta la atrae orar a una persona juntos. porque la haya interesante y pasan esas cosas y eso lo lleva al querer conocerse y posteriormente A tener formalizar. un matrimonio. Pues claramente el consejo actual, ¿cómo se llama? Conocerse primero. Claro. Y conocerse y ver cómo actúa la otra persona, si cumple con los estándares cristianos, porque si somos cristianos tenemos estándares, Claro. claramente afuera la gente tiene también estándares, Sí, pero po. sus estándares son más pasionales, como dice, Claro. buscan los hombres mujeres atractivas, las mujeres quizá hombres atractivos, Con con buen dinero, pasar. con buen pasar, que tenga un futuro, Claro. son sus planes. Pero los planes de los cristianos son otros planes. Claro. Y claramente se dice que hay que conocerse primero porque lamentablemente como todo pintaba bonito en el Génesis, pero también en un momento pintó mal. Pintó mal y no sé si podríamos decir que Adán y Eva tuvieron su primera pelea. Sí. No sé, no sé. No creo que haya sido No creo. no fue una pelea, pero fue un engaño de Satanás Claro. y viene la caída. Pues, Y ya la no todo es lo caída- mismo. La caída de eso y ya vinieron, por ejemplo, La ¿cómo se mujer tomó dice? el lugar del hombre. Maldiciones por causa de su caída, Claro. por causa de su pecado, vinieron maldiciones a su Claro. propia vida. Por ejemplo, ya dice, lamentablemente dice que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Y la mujer no te va a dejar dominar. Sí, pues, ¿cómo se llama? Por consecuencia del pecado, el hombre en su gen quiere dominar a la mujer. Claro. Y lo tiene. Y tenerla como, darle la culpabilidad, tú fuiste la culpable y Claro. cosas así. Y el hombre, lamentablemente, también su trabajo se multiplicó al 1000. Entonces, y para la mujer también su trabajo se multiplicó al 1000. Se vino ese sistema mundanal y ahora, por ejemplo, tenemos un sistema que nos cuesta. aprieta, nos cuesta. Entonces están todos esos genes en el ser humano y claramente eso se encuentra afuera. En el mundo cristiano debería ser diferente. Claro. Claro. Ya debería ser un hombre regenerado, una mujer regenerada, con nuevos propósitos, con camino en el Señor y claramente se van a manifestar esos Se manifiesta el males, viejo hombre. esos males que hay se manifiestan, pero entre Pero hacerlo es distinto. sí, entre la mujer y el hombre cristiano siempre van a tener que Se manifiestan las obras de buscar la este carne. consejo y lo mejor que los puede llevar a ellos es la palabra del Señor. Pues, por ejemplo, nosotros ahora vimos lo que dice el Génesis. Más adelante, si algunos son lectores bíblicos, han visto lo que pasó en el matrimonio, las cosas que empezaron a suceder y después todo se fue patas para arriba. Después ya tenemos en el tiempo de Jesús a los hombres casándose, divorciándose, casándose con las más jóvenes, dando carta de repudio, tentándose con la mujer de su prójimo y así sucesivamente. Y ya cuando viene Jesucristo ya él tiene que decir, ya, pues esto no era así. Claro. Desde el principio no era así. Por ejemplo, si los vamos a... No sé si tienen Pero la mi hermano hermana. Danilo, en conclusión, con la primera pregunta, en la elección de una pareja, nosotros como creyentes, entonces quedamos en la conclusión de que nosotros tenemos que tener un propósito como Sí, pues, creyente. nuestra elección ahora al ser regenerados nuevamente, claramente fuimos traídos nuevamente desde al principio. Claro, Es como que Dios nos hubiese creado recién sí, y el propósito que Dios nos está dando ahora en el matrimonio es que nosotros fructifiquemos la tierra, nos ayudemos el uno al otro, seamos idóneos y nos unamos pues, en un solo espíritu Claro.
para no sé, me acordaba de un versículo que dice que son mejor dos que uno. Sí. Claro, No sé cómo dice la palabra. sí, sí, Que es mejor cuando dos se ponen de acuerdo que uno se ponga de acuerdo. claro. El que uno trabaje solo es difícil, entonces Le va a costar en el mucho. cristianismo es mejor tener Un una compañero. ayuda idónea, En muchos aspectos. un compañero, por ejemplo, y ese casi siempre va a ser tu esposo o tu esposa. Es mucho mejor Es tu que- mejor aliado. Es Sí, mucho mejor qué estar bueno. casado, porque si tú eres una persona que está, no sé, pues líder de algo, de lo que sea, y si no tienes, como dice el apóstol Pablo, no te abstienes de lo que tú sientes, tú tienes que buscar una esposa que te ayude en el propósito del Señor. No llegar y pensar, ya, yo elijo a ella por esto. No. Buscar también y pensar, porque somos seres humanos creyentes pensantes. El Señor nos da a entender que somos seres humanos que tenemos decisiones cuando somos creyentes. Sí. Podemos escoger lo bueno. Tenemos una Y responsabilidad. sabemos escoger con sabiduría. Sí, Como decía el... Estamos haciendo los propósitos de Dios. Somos, Por eso, somos cristianos y estamos haciendo los propósitos bíblicos de Dios. pero lo importante es que tu iglesia también, hermano, te enseñe los propósitos Sí, de Dios. No que te diga, hermano, tú hiciste... No, hermano, los propósitos del Señor en la pareja es que sean de un solo sentir, que tengan un mismo afán, un mismo deseo de servir al Señor. Porque con un yugo desigual, imposible. Imagínate, hoy día, por ejemplo, estamos en un día domingo, probablemente muchas hermanas no pudieron asistir a la reunión o hermanos no pueden asistir porque, no sé, hay una comida, viene el primo, familiar y no hay una unión para servir al Señor. Sí. Es muy difícil, no es imposible. Tenemos que ceder Pero a nuestros veces hay que maridos ceder. o ceder a Y si somos personas que las creemos mujeres. que el varón es la cabeza del hogar, Sí. porque así lo dice, y si mi esposo no Por es eso la gracia es convertido, que sean los dos iguales para que... Claro. Lo fundamental Sea su mismo entonces fin, para los creyentes, para que terminemos esta sí. parte, es que nosotros tengamos un propósito y como somos creyentes ya sabemos, ya como hijos de Dios bíblicamente tenemos que saber los propósitos de Dios Claro. para nuestra vida y lo más importante es que cuando nosotros tengamos matrimonio, es cuidar nuestro matrimonio en el Señor. Y también hay una pregunta igual que dice que los roles y responsabilidades en el matrimonio cristiano, porque igual si puede usted, hermano de Dios, cuando leyó, hay una decisión que no tenía que tomar Eva, pero la tomó ella. Sí. Pero hay cosas, aquí hay y ahí se roles, tergiversó Y el todo. hombre también podía haber dicho que no, po. claro, Sí, si no es tan no. solamente culpa de... no, sí sé, pero Sí. en Pero ella sí- tuvo el atrevimiento. en Sí, sí, po, una de las características de un matrimonio sería eso, po, lo mejor es conversar las cosas, no hacer las cosas a la rápida. Si hay una decisión, por ejemplo, en los mismos, ¿cómo se llama? Bueno, Ananí y Zafira, ellos se ponen de acuerdo para hacer el mal. Claro. Pero va a ser es un como ejemplo, pero es un ejemplo. Ahí se ve la fidelidad matrimonial igual, porque Y no- se pusieron de acuerdo, conversaron y se pusieron Pero- de acuerdo para mentir. Y asimismo deben ser los cristianos no para mentir, sino que para hacer el bien, El bien. ponerse de acuerdo, y eso es lo que hace un matrimonio. Si no, yo creo que, no sé, pues, lo hubiese hecho uno de los dos solo, el otro hubiese salvado su pellejo. Pero si aquí los dos van en el bien, claramente van a tener los dos vidas. No, y casi siempre, bueno, Sí. todos dicen que casi siempre a veces los hombres como que, o a las mujeres a veces como que se le va el carril. Y que Ananías y Zafira Y son siempre como como que hay tipo uno Adán que te y dice, Eva, a ver, porque se pusieron de acuerdo. No, y algunos siempre que te dicen, ¿sabes qué? Sí, Analiza la situación, no lo hagas. ¿Te has dado cuenta? Bueno, grandes personas, los hermanos que predican dicen, a veces uno quiere como hacer algo, pero mi esposa me dice, a ver, mi amor, párate un poquito. Y eso es la ayuda idónea, que nosotros seamos mujeres sabias, prudentes, que le digamos a nuestro esposo que, mi amor, no es correcto esto. Y como dices tú, hay roles en el hogar. En el hogar, la mujer tampoco es una esclava del marido. Gracias, hermano Jaco. La mujer no es esclava del marido. También eso es fome porque... No, por a- eso decimos que el gen humano viene ya con ese mal. Sí, que pero a veces el- avalamos como iglesia que Sí. la mujer tiene que poco menos al marido no se tenerlo podría. planchado y Eso ya y hacerse cambió. cargo de los 5 hijos que tienen y dice que el matrimonio son ellos dos. Los dos procrearon a los niños. Es una convivencia diaria de papá y mamá. No de suegra, ni de suegro, ni de... Gracias.
habla del matrimonio, que es un trabajo en conjunto, porque dices tú que les dio una labor. Les dio labores, pues sí, había una labor. Adán tenía una labor y no sé, pues sí, ahora nosotros lo vemos desde el punto de vista. Si nos trajeran a todos los animales de la tierra y tuviésemos que ponerle nombre y ubicarlo a cada uno en su lugar, ¿lo podríamos hacer solo? Quizás no. No. No sé, pues, cuando nosotros vemos al hombre y la mujer, siempre damos características que el hombre es de una manera y la mujer es de otra manera. La mujer como que ve más las cosas, Los detalles. los detalles, es más emocional, decimos, y el hombre es como más frío. Entonces, por ejemplo, si lo viéramos en ese tiempo había un campo, era como un campo. No estaban estas casas, ni los automóviles, ni nada de eso que hay ahora. Era un campo. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Construir su casita, ver las plantas, los animales, todo eso. Entonces, claramente la ayuda de la mujer iba a ser importante porque ¿quién iba a adornar los campos? Sí, pues, ¿Quién iba a echar agüita a las plantas? Sí, o agüita Decorar la casa, limpiarla. Sí, decorar y preocuparse de los todo hijos. eso, ver lo bello de las flores. Un asunto así podríamos decir, pues. Y en este Entonces, tiempo, en lo que es en esta, como creyente, en nuestra vida, las responsabilidades del hombre y la mujer. Nos debemos el uno al otro, ¿cierto? Debemos amar, porque la palabra dice que el hombre, Debe amarla. el hombre no se debe negar a su mujer y la mujer no se debe negar a su marido. Tenemos que estar unidos en comunión, tener conversaciones, En todo sentido. en todo sentido, tener en nuestros roles destacados. Y si nos pudiera dar un ejemplo de roles en el matrimonio, por ser el hombre y la mujer en este tiempo, sí, por los roles en este tiempo. en el creyente. Sí, pues por ejemplo, como habíamos hablado después de la caída, ya después viene todo el relato que del Antiguo Testamento, cómo fue la vida de los hombres y la vida de las mujeres. Y claramente el hombre se cometió, se enseñoreó de la mujer. Y después de ahí empezó a ver a la mujer solamente para una persona que le daba hijos nomás. Claro. Que le daba hijos y lo atendía y cosas así. Y así lo llevaron hasta el tiempo de Jesús. Cuando Jesús aparece en San Mateo 19, dice... Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Aquí tenemos a los fariseos con su propósito. Su propósito era En verdad. destruir al maestro, tentarle y estaban buscando ocasión de caer. Claro. Ese era su único propósito. Ellos no tenían un propósito de sanarse. No amaban nada. En ningún sentido. Se amaban a sí Entonces mismos. dice, vinieron y le hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No. Entonces imagínense el pensamiento de los hombres de ese tiempo. Y ellos eran los enseñadores, eran los rabinos, Los maestros. los que enseñaban, los que daban consejos a los hombres actuales. Claro, imagínate. tipo Entonces de le estaban consejo dando era? consejería, su consejería era decirte, a ver, ¿qué hizo? ¿Lavó bien la ropa o no? Ah, no la lavó bien, ya, entonces Carta de dale carta de repudio que se vaya. Oh. Entonces aquí le preguntan al maestro que le dicen, ¿acaso hay que darle carta de repudio por cualquier causa? Entonces ellos buscaban la causa más, no sé, la más loca, como dijimos, lavó mal la ropa. Ahí está el enseñoramiento del hombre. Entonces po, ya ¿o no? estos hombres estaban totalmente enseñoreados de la mujer Así es lo que querían. y la veían como cualquier cosa, incluso ni siquiera la mujer podía estar en la sinagoga. Nada. Tenía que ver desde afuera nomás, que cuidar a los hijos y listo. La mujer era mirada como un objeto. Como un objeto. Hasta el día de hoy. No se Sí, pues, respetaba en incluso el matrimonio. En el para relato nada. bíblico lo vemos así. Pues. Claramente en algunas circunstancias hay mujeres bíblicas que fueron con un trato mucho mejor. Pues. Sí, po. ¿Por qué? Porque los hombres que estaban con ellas las amaban. Ujú. Las amaban y las trataban como esa ayuda idónea que era desde el principio. Pero estos hombres, estos maestros ya de ese tiempo ya
el propósito de Dios ya estaba fuera de su Sí, no están mente. interesados. Entonces dijeron, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces el Señor les responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Volvió Jesús con la misma enseñanza Claro. que nosotros leímos. Y le dice, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre Gloria a y se Dios. unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, lo que dijo Adán. Amén. Adán dijo eso. Ujú. Dios los creó varón y hembra, y Adán dijo, dejará padre y mujer y se unirán a su mujer, y los dos serán una carne. Ese era el propósito, que hubiera unificación entre ellos dos. Claro. Pero aquí los hombres no había unificación, los No, le hombres se estaban enseñoreando de esas mujeres. Y le importaba solamente No, imagínate que estaba la ley. algunos aspectos. Serán ¿no? apiedradas. Sí, pues. ¿Cuánta injusticia no hubieron ahí? Sí, pues. Y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces aquí Jesús le está diciendo, ya, tú te uniste a esta mujer, lo lícito ahora que tengas que hacer es unirte a ella, Claro. que sea tu ayuda idónea, que trabajen los Compenetrarte dos con ella. juntos, y esto no fue una unión A la loca. a la loca, ¿no? En que tú hayas elegido a esa mujer, no es que la elegiste mal o la elegiste bien, No, sino que aquí hay un propósito de Dios. claro. Entonces, cuando tú te juntas con una mujer y claramente, como decíamos, tenías que ir pensando. Tienes que ser pensante. Los cristianos son pensantes. Ujú. Claro. Eso se supone que es así. Y ellos van pensando, van a saber que se van a tener que separar de su padre y su madre. Se van a tener que Sí. saber unir, van a tener que saber luchar porque vayan bien en el matrimonio. Ujú. Y esos estándares te los va a dar la Biblia, pues la Biblia te va a ayudar. Amén. Y el propósito es que no se separen, No. que sean una sola carne, Hasta el fin. porque lo que Dios juntó no lo separa al hombre. Así no. es, sí. Entonces el hombre va a querer decir, mira, por esa causa sepárate, por esa causa sepárate, por esa causa sepárate, pero no, pues, Dios dice, no, pues no te puedes separar. Pues. Por eso es mejor pensarlo antes. Y pensarlo muy bien. Sí, po. Muy bien. La pregunta no sé cuál era, cómo eran los estándares. Los Los roles. Sí, pues los roles, eso serían los roles serían eso, pues hay que ellos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que unificarse. Entonces el matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. En ese tiempo los roles eran, no sé, pues podían haber sido esos hombres no tan señores de la mujer, ya haberle conversado entre ellos, te puedes tú quedar con los hijos, criarlos y O todo trabajar, eso. para ayudar. O respetarle su rol Sí, po. y tratarla con gracia, Sí. con amor, con Después respeto. el apóstol Pablo viene con esa enseñanza. El apóstol Pablo vino más a los gentiles porque tenía que enseñar a los gentiles cómo debía Porque ser el matrimonio. Es que los y gentiles no todo. tenían ley, pues. Sí, pues los gentiles Ellos no hacían tenían y ley. deshacían. Y aparte los que tenían ley, mira cómo trataban a las mujeres, Claro. y los que no tenían ley, quizás cómo. Claro, ellos ya tenían la enseñanza de que eran una sola carne y que, y Sí, que po. fructificaran y que guardaran. Sí, pues. Los fariseos ya tenían la El enseñanza conocimiento. de que eran uno y que se tenían que unificar. Es lo mismo que pasa hoy día en la ¿O no? iglesia. Po. Es lo mismo que pasa hoy en la iglesia. La iglesia tiene la Biblia y nos dice cómo debemos ser, cómo debemos tener el matrimonio. Porque, por ejemplo, el Señor le está diciendo que no hay causa de divorcio. No, pues. En ese momento ustedes están diciéndome por qué causa nosotros nos podemos divorciar. Sí, pues. Un hermano Está diciendo que luchen por su Claro, el matrimonio, hermano pues. creyente que no no, busquen las causas de separación, que Como busquen dijiste- las causas como de dijiste unión. tú, cuando tú cumples el primer mandamiento, dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Cuando tú eres nacido de nuevo y te has convertido, por eso tienes que autoanalizarte, hermano, hermana, joven, autoanalízate y dices, he nacido de nuevo. No hablo de un aspecto físico superficial por fuera, hablo de mi interior. He nacido de nuevo porque el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tú al amar a Dios, tú no vas a querer dañar la obra de Cristo. Al amar a Jesús, al amar a Dios y amar su obra, tú vas a hacer lo bueno. Y el segundo gran mandamiento, dijo el Señor,
el que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposa es tu prójimo o tu esposo es tu prójimo. Tú no lo vas a querer dañar, tú no vas a querer ser infiel, tú no vas a querer ser homicida, tú no vas a querer golpear, porque es la realidad, golpear, maltratar física, psicológicamente, no, porque tú sabes que ella es el vaso frágil. Tienes conciencia. Tienes conciencia. Eso es lo que nos dice la carta a los hebreos. Dice, ¿cómo una persona peca deliberadamente sabiendo que tiene el conocimiento de la verdad? No puede. Porque el Señor no es... o puede que le pase, pero se retracte. Sí, Porque en el Evangelio... el cristiano busca siempre la unión, cuenta. no la desunión. No, y cuenta y dice, a ver, ya estoy Sí. molesto, porque hermano joven, Sí, pues el matrimonio, hay situaciones difíciles, uno tiene que empezar a comprender el carácter del esposo, qué es lo que le gusta al esposo, qué es lo que no le gusta a la esposa, qué es lo que le gusta, porque uno en el momento conoce solamente una parte de la persona, por ejemplo, sale a pasear, uy, lo pasamos, porque no hay problema, porque cuando uno sale a pololear, ¿qué hay? Comemos rico, no están los niñitos chicos al lado, ahora a nosotros nos pasaba, comíamos una pizza felices, nos comíamos un sándwich, no había a quien darle, pues estábamos felices. Y después él se iba a su casa y se acostaba en su cama y yo en mi cama, pues feliz. Mi mamá me atendía súper bien, pero ya llegó el día en que nos casamos, nos llegó la Julieta al tiro y no sabíamos cómo criar la guagua, yo la dejaba llorando, el Danilo no sabía cómo tomarla, después la guagua no quería. Entonces es un cambio muy drástico. Y ya no está el momento donde tú dices, hoy que te ves linda, donde la mujer también a veces hay días que está toda chascona porque la guagua no quiere nada. Sí, y pues son muchas cosas. Por ejemplo, como dice acá, la unificación es lo que tiene que siempre estar. Primar. Pero es Tiene difícil que al primar. principio. Porque, como dice por ahí un dicho, las peleas siempre son por terceras personas. Nunca las Pero a peleas veces son igual es por unos por Por uno los- mismo, sí, o no por hay que uno mismo. negarlo. Pero suceden esas cosas, pero... Por eso es importante el amor. Por ejemplo, el amor de la Dios. hermana dijo de los roles en la actualidad. Que Sí. claramente estamos en En el el siglo siglo XXI. Sí. Ya son diferentes roles en ese tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que en el tiempo antiguo el hombre, como estaba estigmatizado eso antiguo de que el hombre estaba por encima de la mujer, Claro. la mujer criaba a los hijos, estaba en la casa, hacía su crianza, pero también en ese tiempo había matrimonios fieles que decían un pacto, ya, Sí. yo voy a trabajar, yo voy a traer el sustento, y la mujer se encargaba De su familia. felizmente Del hogar. del hogar, porque el varón proveía para la casa. Y la dicha más Pero grande de una cuando- mujer era ser madre. Por ejemplo, tenemos en el mundo Ujú. casos que el hombre trabaja, la mujer cuida a los hijos, hace esto, pero el hombre después sale del trabajo con su sueldo y vamos a gastarlo el sueldo. Y eso es terrible, eso Sí. trae mal a los matrimonios. Eso es un matrimonio secular, porque el matrimonio cristiano claramente no. Se supone que el marido no se va a Despilfarrar. Botar la plata. botar la plata en otras cosas. Pues. Pero eso hay que dejarlo claro, Sí. chicos. Pero a veces hay hermanos que les chicos, gusta vestirse bien. hay que dejarlo claro, Sí, chicos. pues. Esto es a creyentes. A Y creyentes, los sí. creyentes siempre, como dice el hermano, Y si no son van a buscar la creyentes unificación. y siguen así, una vida moral así, y deciden hacer eso, es genial. Pues. Sí, po. Genial, pero uno de los grandes males en el matrimonio es que no tienen consejo. Pues. No tienen unificación, no buscan la El paz. consejo bíblico siempre va a ser el mejor. Pues. ¿No? Que a veces la Amén, suegra te dice, sí, señor. sepárate, yo te Entonces, dije. En estos tiempos, por ejemplo, Sí, es verdad. tienen que ser maduros y si ellos quieren la unión matrimonial, tienen que ser bien maduros y ver y asignarse los roles. Pues ahora se da mucho que algunas veces las mujeres estudiaron, sacaron sus carreras, Sí. tienen oportunidades mejores que la de los hombres, Sí. y de repente una mujer le va a decir a su esposo, ¿por qué no cumples tú las tareas de la casa? Claro. O cosas así. Claramente el orgullo del hombre es complicado que un hombre diga, ya, yo me quedo en Pero la no casa. es bueno tampoco. Yo me quedo en la casa y todo así, pero siempre tiene que ser la unificación Sí, y conversación. ayudarse el uno al otro, porque si la mujer va a salir a trabajar y va a traer el sustento, después no va a tomar el rol del hombre, Claro. diciéndole, oye, yo soy el que trae la plata. No. Porque Ahí eso está, es es la típico diferencia. Esa es de- la diferencia, hermano. Sí, Muy bien.
Entonces, Ojalá que claramente todo lo que como produzcan- está esa naturaleza humana, ojalá los cristianos no se dé esa naturaleza. No. Esa naturaleza pecaminosa, por eso debemos El estar orgullo. siempre el orgullo. La vanagloria, la Bueno, altivez. hermanos, yo les voy a decir que los primeros años son difíciles. Hay que conocerse, hay que... y lo más importante es, a veces hay que ceder. Hay que ceder y decir, ¿sabes qué? No, ya me fui como al chancho y voy a parar. O me fui como muy al extremo, voy a decirlo, porque si nos ven en otros países, muy al extremo, no es bueno. Los extremos siempre son malos en el sentido de los celos y las... No, tú, amado hermano, hermana, tú tienes que amar a tu pareja en todo momento. Me quedo con lo que dijo usted, hermana, de lo hermana Nara, Sí. de que es muy importante ser un nuevo nacido. Sí, Porque Sí, po. de repente. es muy importante ser un nuevo nacido porque cuando tú tienes un nuevo nacimiento, tú amas a Dios Sí, y amas y puedes sobrellevar muchas cosas. sí. Y puedes también buscar el consejo del Señor y puedes también buscar la unificación con tu esposo o tu esposa. No así, No, si matrimonio. no tienes, realmente si no tenemos el amor de Dios, si no tenemos al Espíritu Santo, si no mantenemos la fe, una espiritualidad Sí. en el matrimonio, una comunión en el matrimonio, si nuestro matrimonio no va unido con Cristo, que es lo más importante, Sí. porque nosotros cuando vamos delante del Señor como solteros y vamos a casarnos, nos presentamos delante del Señor, le decimos, Señor, bendice mi matrimonio, Señor, ayúdame. Claro. Ayúdame en esta nueva carrera, en este nuevo comienzo. Sé tú nuestro guía, nuestro amparo. Ayúdanos, Señor. Sí. Porque realmente es muy terrible, muy difícil un matrimonio que se dice ser cristiano y no habita busca la Unificación. la unificación, el perdón, la paz, que podamos estar bien. A veces uno se complica, pero es importante que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, Sí. que el Espíritu de Dios more en nuestra vida, porque sin el Espíritu de Dios el matrimonio se hace muy difícil. Sí. En el creyente, si no dejamos que Dios tome la rienda de nuestra vida y tome y ponga en nosotros el querer, Sí. porque a veces no queremos, porque es tanto el enojo, quizá la ira, la debilidad o el desaliento, o No, también que no... Y te puede perjudicar en muchas áreas. Por Sí, ejemplo, si tú no eres una persona, si tú no cuidas tu matrimonio, tú no lo valoras, porque también hay que comprender, bueno, yo voy a hablar del área como fui mamá, bien joven y todo, a veces, como dices tú, los roles. Es muy importante que te enseñen en tu iglesia los roles de la mujer y del hombre. Es bueno que la mujer sepa de que si tú tienes tus hijos, no hay mayor cuidado que una madre preocuparse de sus hijos. Yo lo he visto porque mis hijos, por ejemplo, yo no he tenido, por la gracia del Señor, yo he podido cuidar yo a mis hijos. Mi esposo me ha provisto para yo poder vivir y para mantenernos a nosotros. Y ha sido una bendición, hermanos. ¿Por qué? No lo vea usted, hermana, como algo, oh, qué terrible. No, si usted tiene la posibilidad de estar con sus hijos y criarlos, es lo mejor. Porque la verdad de las cosas, tus hijos les va bien en el colegio, los puedes apoyar escolarmente, espiritualmente. Si tienes una buena relación con tus hijos, si tú conoces sus intimidades, vas a saber también lo que está sucediendo en el colegio, lo que le está pasando en la calle, porque uno como madre, uno tiene eso, de poder saber qué es lo que uno sabe cuando su hijo está mal. Uno sabe cuando el hijo está triste, cuando le pasó algo. Yo, por gracia de Dios, con mis hijas, yo puedo tengo esa perspectiva y sé cuando una está bien y otra está mal. Y tengo la confianza y doy gracias a Dios de que ellas me confían cosas muy privadas y yo las tengo en mi corazón y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque he podido tomar el rol como madre, como el Señor quería. Sí. Y a veces en la iglesia se propone muy fuertemente, no, que la hermana no tiene que la hermana tiene que levantarse del hogar. No, hermana, si tú estás en el hogar, no te sientas mal, no te sientas triste, estás haciendo una labor gloriosa. El día de mañana, De honra. y enseñarle la palabra de Dios, que tú les enseñes a orar, que tú les enseñes la Biblia, que tú les cantes, les pongas los himnos. El día de mañana todo eso no cae vacío. El día de mañana ellos van a recibir por la fe al Señor, y eso es lo importante.
Y que el varón también, perdonen que me extienda, pero la verdad de todo es que en un momento yo igual lo pasé mal porque yo veía que mi esposo salía a trabajar. Y yo quería que él se preocupara. En un momento quise que mi esposo me amara a mí y se preocupara por mí más de lo que yo quisiera. Porque hay áreas que uno también, como matrimonio, no debe descuidar, que es el amor matrimonial. El amor filial. Llegan los hijos, pero también, hermanos, también hay momentos donde nosotros como matrimonio tenemos que tener Unificación. mi amor, ¿sabes qué? Hoy día no salgamos con niños, dejémoselo a la abuela y compartamos un momento juntos. Es muy lindo, hermano, no es malo. Y si las abuelas son creyentes y las abuelas felices los reciben, mándele unos postrecitos sí a la abuela. Pero es lindo que tú tengas también tu momento con tu esposo, porque el esposo debe amarte y valorarte como la hermosa mujer que tú eres porque eres creyente. Y eso es mi deseo, hermanas y hermanos, que creo yo como mamá. Yo ya llevo 14 años, por la gracia de Dios, siendo mamá y he visto los frutos. Hoy día tengo a mi hijo Simón, que ya tiene 6 años y lo veo y le costaba tanto en el colegio, pero al estar yo con él, al pendiente, enseñándole, ahora lee súper bien. Incluso lee la Biblia. Entonces, lee textos bíblicos y eso es lindo. Entonces, eso es una es lo alegría. lindo, sí. Es una alegría y es una ¿cómo se llama? Una honra No digo para... que todas somos iguales. Una pero honra para bonito. la madre, para las personas que Te para da las mujeres satisfacción. que entregan que cumplen su deber como madre. Es bonito y es maravilloso. Y yo Sí. sé que hay muchas mujeres que también les encanta la labor de madre y sé que lo cumplen así a Sí. cabalidad. Así que bonito eso, y lo más importante en el matrimonio es que podamos apoyarnos. Yo siempre he visto el matrimonio de mi hermana Nara y mi hermano Danilo. Entonces hemos vivido mucho tiempo juntos. Yo he visto Una pandemia. cómo se compaginan. No hay duda de que uno tiene dificultades y todo, pero en sí es bonito cuando el Señor está en el matrimonio. Es Sí. bonito porque se apoyan, se ayudan. Ya no existe eso de que, como antiguamente, el hombre no barría. Ahora el hombre barre, te ayuda. Cocinan. Y no El es... hermano Andrés cocina verdad, cocina arroz. y le queda espectacular. Pero algo que haga, pues, ¿me ayuda? No, sí, eso es bonito. Eso es la unificación, porque por ser el hombre, tenga cuidado de su esposa y la mujer también, pues. Sí. Que podamos, ¿cómo se llama esto? Entregarnos amor de esa manera. Sí, pues las bases del matrimonio son el amor. Amén. Se dice que la redención del Señor, Oh, qué bueno, el maravilloso. matrimonio es como la redención del Señor, no que Amén. Eso no sí. que la redención sea como el matrimonio, porque la redención estaba pensada desde Antes. desde antes de la creación, fundación. Gloria antes a de la Dios. fundación del mundo ya estaba pensada la redención del hombre, y la redención se basa en el amor filial, pues en las uniones, Amén. esa unión que tenemos con Cristo. Y por ejemplo acá Efesios, donde habla el apóstol Pablo, dice someteos los unos a otros. Le está Ah, diciendo esta ahí sí. a un matrimonio, le está diciendo someteos los unos a otros. Amén. Entonces él le enseña, le dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Así es, Señor. la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Gloria a Dios. Entonces aquí lo primero que está diciendo que el uno con el otro, una pareja cristiana, un matrimonio cristiano, primeramente se sometan A Cristo. el uno al otro en el temor de Dios. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que estén sometidos el uno al otro sabiendo que Dios lo está mirando. Amén. Y que lo sostiene. Está viendo todo lo que hacen. Por ejemplo, puede haber un cristiano, como decía la hermana Nara, dijo un poco, puede haber un hombre cristiano que trate mal a su mujer, haga lo que sea, después la iglesia se muestra como como el cristiano, como el guau. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, sométete a tu mujer, trátala bien y todo eso. ¿Por Con qué? el temor. Porque Dios te está mirando. Aleluya, Entonces gloria a Dios. está engañando a los hombres, Pero a mí no. pero a Dios no lo está engañando. Eso es lo primero que empieza a expresar Pablo.
Le dice, sométanse el uno al otro porque Dios lo está mirando. Aleluya, sí, Señor. En el temor de eso significa temer a Jehová, que sientas que Él está viendo todo. Está presente Está viendo todos tus pasos y mora en ti. y hay una palabra que dice, ¿a quién le tengo que tener miedo? Le tengo que tener miedo a aquel que puede tomar mi alma y echarla al infierno. Aleluya, sí, Señor. Y ese es Dios, po. Amén. Dios te está mirando y no sé, si te ve en una mala situación, tú no tienes idea si Él puede decirte, ya, cometiste un pecado, en este momento yo te corto. No tienes ni idea de eso. Sí, Eso pues. es tomar tu alma y echarla al Sí. infierno. No sabe eso. Entonces, Claro. por eso, con diligencia siempre tenemos que hacer el bien. Amén. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por eso decimos que el matrimonio es como la redención. Amén. La redención venía con amor, Dios, el Señor estaba amando a la humanidad y Él vino y dio su vida por la humanidad. Así es. Entonces aquí dice que la mujer se someta a... estén sujetas a sus propios maridos, no someterse, sujetarse. Esté apoyada. Como al Señor. Claramente se sujetan al Señor porque el Señor, ¿qué hizo por esas mujeres? Dio la vida Dio por la Así ellas. vida es, por sí, nosotros. Entonces se Nos supone que reconcilió con el se Padre. supone que el marido Ujú. también está dando la vida por su mujer Claro. y por su hijo y por su familia. Ese es el marido cristiano. Otro tipo de marido no le interesa a la familia, no le interesa nada. Yo me alegro cuando habla Aquellos eso. aquellos que, por ejemplo, no se preocupan de su familia. Por ejemplo, en los versículos anteriores dice Pablo, no se den a las borracheras, no se Claro. den a esto, porque... ¿Por qué? Sí, porque eso no es de Dios, po. Ujú. Entonces vemos en los matrimonios seculares que muchos hombres se dan a la borrachera, A la fiesta. esto y lo... Y eso demuestra que no tienen amor por su familia. No, y entra el pecado, entra la infidelidad y todas esas Sí, cosas. Entonces dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces Pablo está diciendo que el matrimonio es como el amor que tiene Jesucristo por la iglesia. Claro. Entonces el hombre, claramente la mujer se va a sujetar al hombre porque como el hombre es imagen de Dios, y como se llama en el huerto del Edén, fue hecho primero Sí. y después fue hecha la mujer Amén. para complementarlo. Al final ellos son uno solo. Sí. Entonces la mujer se sujeta y se supone que este hombre al cual se sujeta es idéntico a Jesucristo. Aleluya. Sí, Es Señor. idéntico a Jesucristo, tiene Atributos. algún atributo de Jesucristo porque dice como Cristo como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo porque sabe que en Cristo están todas las Y cosas. Jesucristo Sí. es un esposo amoroso. Sí, pues él cariñoso, se representa preocupado. Claro. él se representa como un esposo, entonces le dice a los esposos varones, Sean como yo. Yo soy el estándar Sí. que deben seguir. Pues. Entonces les pone ahí Una vara súper una alta. buena vara. Pero que él sabe que sus les hijos van a dice- cumplir por la Sí, gracia de Dios. Sí, pues los hombres cristianos claramente tienen que ser de esa manera. Sí. Como Cristo ama a la iglesia. Y sabemos que Cristo ama a la iglesia, ama su cuerpo y Él va a estar hasta el fin. con Oye, la hermano iglesia. Danilo, pero tú te has dado cuenta que cuando tú ves una hermana, bueno, voy a ir a otro, al mismo tema de la sumisión, yo he visto hermanas que, por ejemplo, no se han casado con maridos de su mismo yugo. Y las hermanas son temerosas del Señor y es lindo ver cómo ellas se sujetan a sus maridos y cumplen la palabra de Dios por la gracia de Dios. Lo vivimos con mi mamá, ¿cierto? Y después Ella siempre estaba... Los maridos van a tener su cuenta. Claro, pues entonces ella siempre fue una persona que lo atendió, lo cuidó, lo amó, a pesar de que, y gracias a Dios ahora mi padre el Señor lo llamó a sus caminos por la gracia de Dios. Entonces tú ves que cuando la mujer se somete, porque no es algo que te obliga a Dios, sino que es algo que nace de la nueva vida del creyente. Yo, por ejemplo... Entonces, como si podemos poner, por ejemplo, ella Es un caso amó a Dios. especial. Sí, Es un caso especial, pero es un ella caso era especial creyente. Porque, por sí. ejemplo, No todos los casos son iguales. la mujer cristiana se puede casar con un yugo desigual y puede que
sea un maltratador y cosas así, Sí. y eso no, No es bueno. no da derecho a que te sigas sometiendo ni No. nada de eso, pero se da en un caso que de repente puede pasar eso. El mismo apóstol Pablo dice que estén sujetas a sus maridos, maridos. porque cuando vean los hombres que son inconversos puede que se los ganen. Sí. po. Sí. Pero se Eso lo dice en sujetan Corintios. Sí, pues se sujetan en un sentido que claramente la mujer le va a decir, eso está mal, eso está Claro. bien, no es bueno lo que tú haces. Claro. Y va a estar siempre con ese consejo, pero si va a llegar un momento que quizás despierte el hombre. Claro. Y Que si Dios no, lo y toque. si no despierta, claramente ya... Eso Sí. está en Bueno, las manos del al Señor. principio, Pero- por ejemplo, si son cristianos, al principio claramente el primer consejo va a decir cómo es esa persona, si es desigual o no es, o es igual. Entonces, si uno tienta a Dios, por decir, y se casa con un yugo No, es desigual, difícil. aténgase a las consecuencias Sí. que pueda sobrellevar. Po. Exacto. Y después va a estar quizá arrepentida, pero O Pero, arrepentido. el amor Sí, de Dios porque como no es sabemos- una creyente sí, verdadera. no porque, sabemos la aquí- concurrencia del Señor. Pues, no sabemos eso. lo que pasa es que el Señor siempre sabe que vamos a equivocar el camino y No, pero los creyentes, y bueno, hay creyentes que realmente aman a Dios y Dios ha hecho un Sí, cambio en su vida. Y como decimos, podemos caer y aterrizar muy fuerte. Vienen las consecuencias del pecado, pero siempre viene eso, lo que le pasó a Eva al principio, que ella, Dios le dijo, pues, con dolor parirás tus hijos. Isa- Pero mira, te doy esta promesa, de tu simiente vendrá el El Salvador. Salvador. Entonces el Señor a sus hijos, a sus escogidos, a su remanente fiel, siempre lo va a sostener, pues de una u otra manera. Por eso es que, como dice usted al principio, someteos a Dios, someteos unos Ahí hay a un- otros hay en una- el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros sabemos que nuestro Salvador es Jesucristo. Claro. Sí. Nosotros tenemos que mantenernos sujetos hacia Él, Claro. o sea, aferrados a Él. Y lo mismo pasa en el matrimonio cristiano. Nosotros tenemos que estar sujetas a nuestro marido porque sabemos que nuestro marido es nuestra cabeza, la Sí. cabeza de nuestro Nos matrimonio, sostiene. Sí. y Él nos va a sostener. Pues. Entonces la responsabilidad recae siempre en Al nuestro varón. marido. Aquí, por ejemplo, Jesús, él tiene un nuevo pacto con nosotros, como Claro. dice, él pacta con el hombre. Él ordena las cosas. Él pacta Lo con que el se había hombre, le olvidado. dice, mira, yo voy a ser fiel hasta el fin y ahora tú camina conmigo en fidelidad. Amén. Claro. Entonces ese es uno de las primeras, en el matrimonio también está eso. La fidelidad. También hay fidelidad. Cuando nos casamos, hacemos un pacto de fidelidad, Claro. damos el anillo y eso es lo que tiene que mantenerse. Ya no existe Danilo para Entonces, nadie aquí más. dice, Y yo tampoco. sí, po. Aquí dice que tienen que ser imitadores, así que como la iglesia está sujeta a lo que sigue después, a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, sabiendo que ese pacto no se va a romper. Claro. Así es, pues. Si son infieles al pacto, claramente se destruye. rompe todo. Claro. Si por ejemplo Jesucristo fuera infiel a su pacto, Oh. se rompe todo. Tendría el primero acusando Pero a él dice que él es fiel, po. al- Amén. Dice que aunque el hombre es infiel, Él él permanece fiel, po. Él es un marido Fiel. Fiel, po. amoroso. Y nosotros somos los infieles de repente, pero él sigue Él con su permanece pacto, po. fiel. Sigue con su Aleluya. pacto, con el que decide Jesús tomar como esposo, como esposa. Claramente él va a ser fiel a Claro. su palabra. Y eso le está diciendo el apóstol Pablo a las mujeres, pues las mujeres que son más, podemos decir, más sentimentales, más emocionales. Eso es lo que busca una mujer, pues. Claro. Que como se dice, como dicen por ahí, que le regalen flores, que la amen, que Sea le amada. traigan detalles, que sea como amada, y eso está diciendo el apóstol Pablo. Esos serían como los... Que se sujeten a los maridos porque son como Cristo y
Y Cristo claramente es fiel Se preocupa es fiel y se preocupa de la de iglesia. nosotras. Esos serían como los principios bíblicos para un matrimonio feliz y Sí, para saludable. un matrimonio feliz. Sí, esos serían los principios. ¿Sabes por qué? Es cuando Son tú, Y aquí eternos. dice lo que también tienen que hacer los maridos, porque no solamente le dicen a no, las pero mujeres. cuando tú dices eso, Esa parte es la que le gusta a las mujeres. cuando tú dices eso, tú te sientes bien. Si tú aconsejas a tus jóvenes Sí, de esa manera, te sientes bien. ¿Por qué? Porque el mundo hoy día ve el matrimonio hacia la mujer, la ve como, no, eso es machista. No, eso está mal. Pero hay mujeres que desean formar un hogar. Sí. Y sobre todo las creyentes cristianas Y no es malo. deben desear eso. Sí. Porque es el propósito. Dice en Génesis que era el propósito ser ayuda idónea para nuestros maridos y fructificar la tierra. En su soberanía, en su voluntad, Dios, hay veces que no sucede lo todo, pero el Señor sabe por qué. Ujú. Pero hablando en el sistema, nosotras como mujeres estamos llamadas a formar un hogar. Entonces, bueno, si no los tiene de forma, dice el apóstol Pablo, si no vienen hijos de forma física, Natural. también hay hijos espirituales que la palabra de Dios nombra. Entonces, es lindo saber tu posición como mujer en la iglesia, que tú eres la ayuda idónea, tú no eres la que manda, tú eres la que apoya. Cuando tú conoces tu rol en la casa de Dios, empieza a honrarse el cuerpo de Cristo. Empieza Dios a glorificarse, porque si Cristo está a la cabeza, viene el varón y viene la mujer, Dios se glorifica, porque estamos haciendo su voluntad. Y aparte lo que el hermano Danilo ahora quiere decirnos también de parte de la responsabilidad del hombre. Del porque- hombre, sí. Porque Ahora la sí. mujer también tiene que sujetarse, como decía al principio, pero también viene la parte donde El hombre. el hombre también tiene Sí, su ahora vamos a ir al responsabilidad y hombre. su amor hacia su esposa. Ya. Bueno, aquí la palabra dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí le está Amén. diciendo a los maridos, Amén. amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El sentir de los varones, de los hombres, tiene que ser eso, entregar la vida por la amada. por la amada Por la idónea. y por los hijos. Así como Cristo mujer. amó a la iglesia, claramente nosotros los cristianos sabemos que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso es algo, un hecho real Sí. que ya sucedió hace más de Sí. 2000 años en nuestra Sí. historia. Sí. Y eso está, y Él sigue permaneciendo fiel y sigue Amén. llamando a nuevos cristianos al arrepentimiento cada día Amén. y permanece fiel. Entonces ahí le está diciendo a los maridos, amen a vuestras mujeres, así como lo que hice yo, algo, un hecho real. O sea, miren, véanme a mí. Sí, Yo hice esto, véanme a ustedes mí, tienen que hacerlo y yo mismo. me entregué por ella. Y Tiene que el, ser algo el visible. propósito del amor hacia las mujeres, dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como amar a sus mujeres a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se se ama. ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Así Porque es. somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, nuevamente esa enseñanza, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bendito Después sea. dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando esto a los maridos, que eran una sola carne, y también estaba dando la enseñanza de la propia iglesia, cómo Jesús vela por la iglesia, Amén. preserva la iglesia. Se habla la palabra de la providencia, que Dios es el proveedor de esta familia, de Sí. esta familia que Él formó. Él es el proveedor, Él ve de antemano las cosas. Eso es proveer.
ver de antemano, Previamente todas las cosas. previamente ver de antemano y cumplir con las necesidades de la iglesia. Y asimismo dice que debemos ser los hombres con las mujeres, ser los proveedores. Ya ahí nos está llamando, Dios nos llama a ser los proveedores de la familia. Y claramente en el siglo XXI puede que esos roles se cambien, pero no tiene que estar ese orgullo de, yo soy el que trae las cosas, ¿no? Sino que eso lo está haciendo por amor Sí, pues, al a hogar. tu pareja, así como Cristo lo hace. Y el propósito de Cristo de proveer a su iglesia es santificarla, es llevarla pura hasta el momento en que va a consumar y va a vivir Con ella. con su esposa por una eternidad. Po. Y Es aparte un, que él no habla con es amor. un pacto eterno. Entonces, en nosotros los hombres debería hacer lo mismo. Un pacto eterno. Amén. Eso es lo que quiere expresar el Señor. Entonces, claramente, en el Evangelio tú, no sé si es joven Amén. y está buscando una esposa, ya quiere formar una familia, porque dice Pablo que, bueno, él viajaba misioneramente y él supo quedarse solo. Dice que tenía el don de abstinencia y Corintios supo 7 quedarse lo solo dice. y salió uno de los misioneros con él, Bernabé, ¿no? Sí. O Cefas. Bernabé. Bernabé. Es que salió con dos. Entonces uno de ellos, quizás los dos, tenían este problema de que era sí, muy sí, sí. enamoradizo. Sí, es. Bernabé. Era Bernabé me parece que muy era. enamoradizo Creo, no sé, estoy segura. y ellos estaban enamorándose en todos los lugares que iban a predicar. Pues. Estaciónate, hombre. Entonces Pablo le dice, ya, pues no te sigas quemando, mejor cásate, pues, mejor. Entonces ese hombre podía haber dicho, ¿con quién me caso ahora? Me gustan todas. Soy enamoradizo. ¿Qué más te gusta? Soy enamoradizo. Entonces, en el estándar que tienen que buscar, claramente, si son cristianos, vean el estándar bíblico, por ejemplo, esto mismo. Si eres obrero. Sí, una mujer que te ame, que sea tu ayuda idónea, que quieran unirse, que estén en la misma. Y ahí se va sacando, y la mujer igual, pues se va sacando, no sé, pues tengo, por decir, como decía un predicador, tengo a 3 personas en la lista. Entonces empiezo a ver cómo son y todo eso, y después veo que las 3 cumplen con los requisitos bíblicos. Pues. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿cuál te gusta? ¿Cuál de las 3 te gusta? Sí, porque tienes que verlo también en Sí, tu po. interés también. Porque Sí, porque si verlo las tres cumplen como todos cristianos, los ver requisitos. los requisitos bíblicos, que sea ayuda idónea, que sea de esto, pero ahora, ¿cuál te gusta? Claro. Entonces, Ahí ese se ve es cómo Y si a equilibrar ella la también tú le razón. gusta. Sí, po, y si Ahí le está, pues, gusta. cómo y equilibrar cosas la así. razón y la emoción al momento de elegir pareja. Y no Sí, estaba pues. y tampoco no estar eligiendo pareja en todo lugar. Sí, pues entonces Ser responsable. claramente si tú eres cristiano vas a elegir por el sistema bíblico. Pues. Obvio, No, oración, y ahora cuál es consejo. la que te gusta, y cuando estamos diciendo cuál es la que te gusta, pueden entrar esos otros aspectos como cuál es más bonita, Claro. o más atractiva, o cosas así. Sí, po. Pero tu O estándar cuál es la que te unifica. el estándar principal tiene que ser la que sean de la misma. Sí, po. ser En el cuidadoso. aspecto cristiano, po. Claramente el mundo secular aquí elige, lo más probable es que elija pasionalmente, pero deben haber casos especiales que ellos eligen. Bueno, hemos visto los matrimonios de los hollywoodenses, ellos se casan, Duran 2 años y se separan. se casan con pactos, se ponen las fechas cuando se van a Oh, qué separar, terrible. qué es lo que van a tener, qué es lo que ¿Qué le va razones pueden que separar? le va a dar el otro al otro. Yo me caso contigo, pero si me dais una casa, una Como cosa dijo un así, psicólogo. como por conveniencia. Como dijo un psicólogo, tú te puedes enamorar. En un segundo te enamoras. Sí. Tú ves una persona y te enamoras. Eso es tremendo. Y eso es tremendo. Tú vas caminando y la gente dice el psicólogo que te enamoras. Pero dijo, pero hay algo más grande. Tú tienes que salir del enamoramiento. Tú tienes que buscar a la persona que tú vas a amar. Porque esa persona tú puedes pasar y te puede gustar en el momento.
pero con la persona que tú vas a formar, tú tienes que construir el amor. Es decir, que cómo Se saber si construye. estamos listos para el matrimonio conlleva eso de que uno, como usted dice, que lo que dijo Los el psicólogos, sí. Mm. Es verdad, pues si tú cada 20 segundos pasa a alguien y tú, qué bonita, ¿te gustó? Y eso se llama un enamoramiento como momentáneo. Fugaz. El amor fugaz. Y hoy día, ¿qué estamos viendo hoy día en una sociedad? Todo esto está pasando porque hay ese enamoramiento fugaz, pero en la iglesia no puede suceder porque en la iglesia hay nuevos creyentes, pero también no hay personas que no son cristianas. Y lamentablemente van a la iglesia a buscar Y esto. los requisitos de los, por ejemplo, de los obispos y cosas así, como lo vimos en el podcast Sí. anterior, era que sean maridos de una sola mujer. Pues los requisitos O sea que no tengo mal testimonio. era el matrimonio y un buen testimonio, un buen padre, un buen esposo. Bueno, yo gracias a Dios. Llegué Y casada. ese es como el propósito más grande, porque aquí Dios le está diciendo al matrimonio, el primer ministerio es ahí. Sí. Tú. En la casa, el matrimonio, es ¿cómo se llama? Es que se aprendan a unificarse, a sujetarse el uno al otro, Amén. a andar bien, y cuando ya están bien y están bien constituidos y son fieles el uno al otro, ahí recién pueden salir. Pueden salir y pueden cumplir la labor de ministerial. Po. Ojalá nunca solos. Si son Siempre juntos. si son, por ejemplo, una pareja que está uno por un lado y uno por el otro, No. claramente no van a poder hacer nada. No. O si el marido quiere estar en la obra y la mujer no quiere estar y el marido igual va a la obra, claramente Sí, pues ya va a ser algo. Y dice, por ejemplo, la palabra dice que se tienen que poner de acuerdo. claro, Bueno, eso lo dice en el aspecto sexual. sí. Dice que no se nieguen el uno al otro y que siempre estén de acuerdo. Porque ahí le estaba diciendo que la palabra, no sé cuál es, Corintios 7. Corintios. Primera de Corintios Ah, 7. ya. Le dice que se pongan de acuerdo, que si van a ayunar o se van a preparar para el Señor o van a hacer algo Lo especial, conversen. antes lo conversen y se pongan de acuerdo y digan, ya mira, estos días vamos a estar en este asunto, y se ponen de acuerdo. Claro. Aquí está, en 1 Corintios 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido lo mismo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, Así es. para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia. ¿Viste? Te Ahí quedó más que de, claro. habla de ese aspecto, sí, y por ejemplo, esa es la consumación del amor, del amor que tienen las parejas humanas. Po. Claro. Claramente en Cristo no existe eso, po. No existe ese amor sexual. No. Con Cristo no está eso, por eso Él dice que después cuando vayan a los cielos ya no van a ser iguales, pues ya Sí. este matrimonio se va a deshacer y vamos a ser hermanos en la fe. Espirituales. Pero sí, Cristo conlleva este matrimonio no por el aspecto íntimo, sino que lo lleva por el aspecto filial. Claro. Ujú. Espiritual. Espiritual. Entonces, por ejemplo, no sé, pues una de las preguntas que estaba ahí era del divorcio, creo que habla. Sí. Sí, pues eso es un asunto Complicado. complicado. Claramente la iglesia, sus líderes ¿Qué dice la Biblia? tienen de la separación y el sí, divorcio? pues, enseñan esos asuntos y cosas así, pero en el aspecto que nosotros lo estamos viendo, si las cosas se hacen bien, claramente No, a ver eso. su fin nunca va a ser el divorcio. po. No, pues en el creyente No, no. pues en el creyente es poco probable que si se unieron dos creyentes nacidos de nuevo, renovados por la sangre del Señor, se quieran separar. Eso Claro. es algo... Van a luchar porque está podemos habitando decir Cristo. que es algo un poco imposible de hacer. Claro. Y el asunto del divorcio y todo eso se da, yo creo, por los yugos desiguales. Yugos desiguales, malas decisiones tomadas apresuradas,
hacer cosas indebidas dentro de la iglesia y la gente haciéndote pasar por creyente de la iglesia. Porque a veces eso es lo que afecta, que hay hermanos que están en la iglesia y han cometido un pecado. Y el pecado sale a la luz con una pequeña sorpresa. Entonces, Lo más típico. lamentablemente, se podría decir que, bueno, como dijo el apóstol Pablo, pero él le habla a los casados, que ellos que se separen por un tiempo, pero que no mucho tiempo, porque no es bueno, porque Satanás está tentando. Imagínate, si tú eres soltero, Porque se pongan de acuerdo. y tú estás de picaflor, te va a ir mal. Y va a resultar el pecado salir a la luz, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y eso es súper más visible. Sí. Entonces, cuando nosotros lo hablamos con mucho temor, porque puede suceder. Pero ¿por qué sucede? ¿Qué está pasando en la persona? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por Es qué? que se puede dar igual, bueno, lamentablemente hay casos extremos, pero igual es complicado, pero aquí asalta una pregunta: ¿cómo se puede superar una infidelidad y reconstruir la confianza en un matrimonio? Se debe buscar ayuda profesional. ¿Qué papel juega el perdón Sí, en el por ejemplo, matrimonio? cuando hablamos de divorcio, ¿Y en qué momento una de las causas, yo creo que debe ser la causa más extrema, es eso, es la infidelidad. Claro. Sí, pues. Por ejemplo, aquí Dios ama a la iglesia, es fiel con la iglesia. Le da una instrucción al varón. ¿Y te imaginas la iglesia fuese infiel? O Jesús. Sí, pues, la iglesia fuese infiel o Jesús fuese infiel a ese pacto, se rompería todo. Por ejemplo, en el aspecto espiritual, se dice que Israel fue infiel. Sí. Israel se dejó como stand-by, por decir, Ujú. y ahora Cristo buscó como una nueva esposa y está tratando con esa nueva esposa, pero la esposa que era antes, va a venir su momento y va a tratar con ella. Claro. Así es. Va a tratar con ella porque Dios es fiel, aunque Israel haya sido infiel. Ese en el aspecto espiritual. Pues. No está Claro. diciendo que yo tengo mi matrimonio y después esta mujer me fue infiel y yo busqué otra esposa y después No. vuelvo con la que era mi esposa anteriormente. Mm. Lamentablemente en el antiguo tiempo tenían les pasó eso. Al mismo David le pasó. Claro. Los reyes antiguos tenían muchas esposas. Por ejemplo, el mismo Salomón, Tenía para hacer política con otras ciudades, él iba y agarraba como esposa a las hijas de los reyes para hacer unificación. para una hacer unión. para Una hacer alianza. alianza y unificación. Hacía eso. Claro. Entonces, no sé cuántas mujeres tuvo, alrededor como de 900 esposas. Y eso lo hacían por la política. Sí, pues. Y después el Señor les dice, eso no es así, pues nunca la enseñanza fue esa. Que Claro, se porque le casaran dijo a los con fariseos, con este. Sí, pues le dijo que no, que era una sola. No, nunca. Lo mismo le pasó al más antiguo, Jacob, Sí. que luchó porque quería casarse con una de las hijas. Sí. Y después entró la otra hija al cuarto. Él se quería casar con, ¿cómo se llamaba la niña? ¿De saber? ¿Ruth? No. No. No, pues si Jacob, él se Raquel. Sí, Raquel. Jacob. Sí, Y entró al cuarto Lea. sí. Entonces, cuando entró al cuarto Lea y tuvieron esa intimidad, él dijo, voy a tener que tomarla como esposa. Claro. Porque así era el matrimonio en Dios antiguamente. Sí, pues. Era la consumación del amor, era la intimidad, y ahí ellos estaban, ya quedaban casados. Entonces tuvo que seguir luchando, a la final y después se fue con 2 esposas. Sí, pues. Tenemos aquí tuvo espera un que- poquito, que tenemos aquí un visitante. Entonces, eso fue lo que les pasó muchas veces a ellos. Y Pero el Señor en está muchas diciendo en su ocasiones palabra- fueron infieles. Por ejemplo, el mismo David, él fue infiel a su Sí, pues. esposa y cometió muchos pecados en su infidelidad. Y eso fue tremendo. Pues entonces,
una de las causas de divorcio claramente es la infidelidad, porque hay que ponerse en ese caso, pues ¿quién sería capaz de perdonar una infidelidad? No es fácil. No es fácil. Pues, Pero ahí tampoco es así y como dice imposible. ahí, sería una causa de divorcio, pero puede que quieran arreglar el problema. Claro. Pero ¿dónde queda la confianza? Sí, pues. ¿Dónde queda esa confianza? Entonces Hay que reconstruirla. eso es difícil. Y yo creo que la reconstruye, pero siempre va a estar. Po. Sí, Siempre va a estar ese lo que pasa es que si tú, no, si es después que si tú hablas del perdón, tú lo perdonas. tú hablas Sí, del po. perdón, Sí, po. si tú realmente eres creyente y ya lamentablemente caíste en la tentación, hombre o mujer, ya, y supongamos que las dos personas quieren reconsiderar y tratan, Sí, po. piden ayuda espiritual, lo más importante es claramente consejería eso. espiritual, apoyar en la iglesia, el pastor, el líder, apoyar Sí, esta porque situación. claramente no quiere la desunión del matrimonio. No, y también no pero ser, no la quiere. no tampoco ser, no tirarse solamente para un lado y decir yo voy a apoyar a esta persona, pero no, ser se dice como una persona neutra, porque una persona Sí, bo. neutra es distinta, Claro, no, el no, consejo no- siempre no tiene toma, consejo siempre tiene que ser neutro, porque cuando hay dificultades en el matrimonio, una pareja tiene dificultad en el matrimonio y va a pedirle consejo a sus padres, ese consejo muchas veces no es bueno. no va a ser bueno porque van a tener a su favorito. Por eso Claro. dice que Por Porque ejemplo, te aman. si el hijo tuvo dificultades con su esposa y va a su mamá el hijo, claramente la Lo va- mamá va a apoyar al hijo, va a culpar a su y ahí están los yerna. problemas del matrimonio. Entonces los mejores consejos son siempre con personas neutras. Claro, pues. y aparte los, Que busquen Sí, po. que busquen la unidad Sí, y po, que aunque busquen sean- el aunque se- reconocimiento de ambas Aunque personas. sean cristianos, Aunque sea sean lo más- cristianos, igual la mamá del hijo puede tener una consideración Exactamente. a mi hijo, yo lo por crié eso de el esta líder, manera". se podría decir que Sí, los po. líderes de la Los líderes iglesia tienen que ser tienen neutros, que po. ser personas muy espirituales, es verdad, espirituales y centrados en la palabra. Porque cuando nosotros hablamos del perdón, ya, supongamos que la persona, la mujer o el hombre que fue engañado, que casi nunca se ve eso, pero supongamos que el hombre lo engañaron. Sí. Ahora yo voy al lugar, quiero reconsiderar, tengo que ver, mostrar que tengo que leer la carta del perdón del Señor, pues, porque cuando nosotros perdonamos, Olvidamos. tenemos que olvidar. Porque eso es el perdón. El perdón es que porque Jesús dice que Él perdonó y nunca más recuerda. Pero nosotros es difícil, porque somos humanos, tenemos Sí, mente y memoria. Entonces, es perdonar y no volver a recordar. O si no, no es perdón, es una... Es como que lo acepté, ya pasó, pero el perdón es perdonar y no volver a lo mismo. Eso es perdonar. Porque si, como contaba Arsi, él decía que se peleó una vez con su esposa. Arsi es pro. Él contaba que se peleó con ella por un tema súper tonto, por un tema de la escoba, que él dejó mal puestas las cosas y no recogió la basura. Y la señora le dijo, te dije que tenías que recoger las cosas, yo me tenía que ir a la iglesia y teníamos que irnos rápido. Porque Arsi era muy... Meticuloso. hiperkinético. Él le gustaba todo rápido porque era maestro y quería tener todo listo antes de tiempo. Entonces la esposa se enojó y fueron todo el camino enojados. Y después Arsi recordó y antes de llegar a predicar le dijo, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Entonces ella le dijo, bueno, tienes toda la razón, te perdono. Y se le perdonó, pues. Y lamentablemente la siguiente semana volvió a pasar lo mismo. Pero esto es algo pequeño. Entonces viene y dice, Arsi dice, nuevamente dejé la pala y la basura ahí. Y ella le dijo, Arsi, te dije nuevamente, no, pero eso fue el pasado, pues no puedes recordar eso que pasó allá. Esto es una nueva transgresión. Una nueva- Así Dios nos perdona. Entonces por eso dijo él, cuando nosotros perdonamos tenemos que olvidar. No podemos volver nuevamente a recordar, sí, yo los perdoné. Pero ¿te acuerdas cuando...? No. No, pues si yo te pedí perdón, ya tienes se que olvida. olvidarlo. Por eso la gracia del Señor en el perdón es mucho más Es grande. que difícil, cualquiera. por eso la gente dice, yo perdoné. Por ejemplo, ese caso es difícil porque Sí. después de Cristo se tornó difícil porque antes de Cristo la ley a un infiel lo eliminaba. No a Claro. piedra. Había que darle muerte al infiel. Claro, ya se solucionaban Entonces todos los problemas. yo, por ejemplo, no digo dolor. que es bueno, pero digo que era
era un mejor alivio que la persona infiel muriera. Claro. Ahora que nosotros, por ejemplo, en Cristo, esa mujer o ese hombre Siguen. están ahí, pues siguen ahí. Y la afrenta, po. Entonces es tanto El amor de Dios. el amor de Dios y a lo que nos llama a Dios en el aspecto del perdón, que incluso tenemos que perdonar hasta esa Sí, por la infidelidad es tremenda. Tenemos que po. perdonar claramente. Antiguamente, claramente, era un caso resuelto porque Se el mataba. el hombre y la mujer infiel ya no existían nunca más. Y po. después se podrían volver a casar. Sí, po. Ahora no. Porque dice que una de las causales para volverse a casar es la muerte. Es la muerte. Entonces ahí quedaban solitos y Libres. se les daba muerte al infiel. Después en Cristo claramente ahora no podemos al infiel apiedrarlo ni nada de eso. No, pues ya se abolió. Pero no, yo siempre he dicho que no, en la infidelidad uno no está obligado a perdonar. Claro. Esa es su opinión. En mi opinión, pues no está obligado a perdonar porque yo, si me viera en ese caso, no sé qué haría. Claro. No tiene puedo, que verse en yo ese no puedo caso. decir, No, yo no sí, puedo pero- decir, hermana, usted está obligada a perdonar a su esposo infiel o viceversa porque yo no sé lo que haría en ese caso. Claro. Claro. Yo Muy no bien. sé, no tengo consejos para esa En tu persona. parte humana no, pero Entonces, bíblicamente. yo le diría, por ejemplo, bíblicamente, en el mismo cuando está Jesús, él da una causa. Dice por causa de la fornicación. Ujú. Una persona que era fornicaria, nosotros sabemos, pues, que es Infiel. una persona infiel, pues. Entonces, por eso, no sé, en ese comentario de Jesús está muy en debate. Sí. Porque Claro. lo tratan de interpretar qué es lo que quería decir el Sí, Señor. porque pero- ahora es muy. Porque como dice, es por muy causa de distinto todo la fornicación sí, en cuanto a por qué. causa de la fornicación. Sí, pero fornicación, ¿por qué sucede? Sí, pues, por ejemplo, Porque el Señor no está en diciendo el ahí, antiguo yo tiempo, ahora cuando los hombres iban en pos de otros dioses, ¿qué pasaba con Dios? fornicaban. Dios era celoso. Sí, po. Dios es celoso, entonces era celoso en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, yo... Lo que pasa es que el Es Señor... lo que digo, yo no le puedo decir me viene un hermano o una hermana y me dice, mi esposo Usted me tiene fue que infiel. obligarla a Yo no perdonar. puedo decirle a esa hermana, usted está al tiro, obligada al tiro, no. a perdonar a su esposo. Porque, ¿qué pasa si el esposo ni siquiera le ha pedido perdón? Claro. O sigue con ese... Por eso es bueno la o con ese consejería. amorío, con esa cosa, entonces no sé, pues yo supongo que si vienen los dos, Obvio. si vienen los dos y el hombre le dice pastor, fui infiel, Perdóneme. hablé con mi esposa, quiero remendar, Ahí es distinto. aquí están mis hijos y todo eso, uno claramente le va a decir, aunque es muy difícil, cultiven el amor nuevamente. Claro. Aunque sea muy difícil porque la confianza... Pero orar, orar, aconsejarlo. Por eso el Señor en cuanto a la iglesia, Él es fiel siempre. Y la iglesia Porque a veces nosotros somos sí, infieles. po. si la persona le es infiel, Él sigue siendo Él fiel. sigue siendo fiel. Lo que pasa es que igual el Señor está dando a entender de que la obra la obra es de Él. Sí, po. Sí, po. La obra es de Cristo. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta, porque no estamos diciendo aquí que estamos avalando cosas, sino que No, estamos diciendo de que si tú eres creyente, el Señor dijo 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tú sabes que está Dios ahí y morando en ti. Hermanos, nosotros hoy día somos creyentes y el Espíritu de Dios mora en nosotros. eso Pues es lo dice, extremo de vosotros, lo- almas adúlteras, ¿por qué ustedes están trayendo otras cosas a su corazón? Si yo eso estoy es morando en lo- ustedes, Eso es lo extremo de... de la Lo gracia. extremo de, por ejemplo, cuando tú eres regenerado, eres convertido, y eso es lo extremo que se da, que muchas veces nosotros nos preguntamos cuando vemos caer, bueno, hay un caso Triste. que está muy reciente. Sí, es triste. Y era un varón que era usado por la Sí. palabra, por el Señor en la palabra y en todo eso, y es muy complicado porque nosotros, cuando tú eres creyente, cuando fuiste regenerado, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo sobre ti, mora Sí. en ti, Él está en ti y te está ayudando, Te está redarguyendo. te está redarguyendo, limpiando. pero cuando tú ya tuviste
ya era un buen maestro, era esto, y tenía una relación Con- íntima ya de años. Sí. Entonces tú te preguntas y dices, ¿había realmente una regeneración en Sí, esa persona? pues eso es lo Y que... la persona hablaba de la regeneración, del nuevo Ay, sí, es nacimiento, de triste. esto. Y tú te preguntas, Y te hace ¿no autonalizarte. había una regeneración en él para caer en ese? Claramente podías caer en el pecado en ese, de la infidelidad. Sí, la Y como fornicación. decimos, si mora Cristo en ti, Te el vaya a Espíritu Santo te va a reconocer. decir, te va a reconocer, te va a Sí. reconciliar con tu esposa, Sí, y va a con tu pedir hijo, va a perdón. pedir perdón y va a estar dispuesto a que te apiedren. A consecuencias, Sí, po, por las la consecuencias. consecuencia es Sí. que, porque en el antiguo tiempo, eres el escarnio. tú eras, yo creo que si había una persona que era moral o era de Dios y era infiel, él se presentaba y decía, Oh. fui infiel. No creo que haya habido ese caso. No, antiguamente no. Pero si hubo un caso así, yo no sé, y la persona se presentó como infiel, fue infiel a mi esposa, merezco la muerte. Así debería ser un cristiano, ¿no? Sí, pues. Por lo menos. Ir a gracias ir a Dios. los tribunales y reconocerse Sí. y decir, fallé en este aspecto. Y pedir perdón. Y este caso fue tremendo porque él fue y fue a los que estaban por delante y le dijo, esto es lo que estoy haciendo. Pero no había Pero arrepentimiento. dicen los testigos que fue porque lo pillaron en el Fue acto. forzado. Y fue como forzado y después no se quiso arrepentir porque ahí es donde decimos, yo si soy cristiano, si mora el Espíritu de Dios en mí y caí en ese pecado que es como poco probable Sí. que puedas caer en eso porque el Espíritu de Dios mora en ti. Te Pero está diciendo. si fuera un caso extremo que cayera en ese pecado, ¿cómo no fuiste y dijiste, mira, yo estoy aquí, listo para que me apiedre? Sí. Bendito Señor. Entonces eso es lo Pero sí, complicado imagínate y lo fuerte. que ¿no? tenemos el caso de David, que él Ujú. pecó, falló gravemente. Ese es un Sí, y pecado. no se quiso reconocer. No, pero vino Estaba la ahí. voz de Dios por medio del Sí, profeta. el profeta representa Al Espíritu al de Espíritu de Dios en estos Po. tiempos. Por eso te digo, Es pero un ¿qué caso pasó? complicado. A David era un hombre convertido, porque Sí, po. él dijo, cuando le dice, eres tú, Cuando el Espíritu de Dios lo reargulló ¿Qué a hizo? través de Natán, se humilló. él se humilló. Él se humilló. Y eso es lo Pidió que perdón. es lo que nosotros tenemos que comprar. Y Sí. nos hace autoanalizarnos, no a decir que somos Claro. mejores que la persona que cayó, No, pues no. sino que te hace decir, Lo decimos en Nara, un caso extremo. porque examínate, decimos- examínate y date cuenta Siempre de lo que te tenemos que puedes estar engañar a examinando. ti misma. Sí, pues. Y por eso, hermano, a veces nosotros... Por eso el Dice pastor, la palabra el que el pastor corazón dijo, es engañoso. el pastor dijo, bueno, ya a pesar de lo que pasó con Sí. esta persona, doy gracias a Dios. Sí, ¿Por qué doy gracias? Porque Él, quizás nosotros no vemos nada, claro, pero como usted decía, el Señor ve todo. el temor de Dios. Y Él, Mm. cuando toma dominio de su iglesia y ama a su iglesia, Él la va a limpiar. Sí. Pastor Lucas dijo, Y la santifica. Tienes que tener miedo de ti mismo. Dijo. Sí. Esa es Y cuando- la gran lucha de cuando tú ves- eres tú mismo. Y ves estas situaciones, tú dices, esto fue un avivamiento. Sí. ¿Sabes por qué? Amén. Porque Dios descubre. Un avivamiento, por eso es que Es el un- pastor le dio gracias al Señor porque dijo, gracias Señor porque Sí, tú amas a tu iglesia. Claro. Tú Y nos hace, amas. y nos hace comprender de que los hombres son falibles y que al único que tienes que mirar es a Cristo Jesús. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que el varón era infiel, golpeador, Sí. y después él como si nada. Mm, Y después la mujer ya no dio más y tuvo que abandonarlo y ni un resquemor del hombre y todo, me abandonó mi mujer y después la mujer era la culpable. Sí, pues. claro. Y eso te da a demostrar que ahí no hay un corazón regenerado de la persona y cosas así, entonces ese es el aspecto. Bueno, hermano, yo creo que Cuando ya un hemos hablado corazón bastante. regenerado. Sí. Y Podríamos hablar muchas mucho. cosas. Yo me siento contenta por el tema que estamos hablando. Ya creo que si tienen algunas dudas pueden hacer sus consultas. Hay temas muy profundos que no llegaré a hablar. Sí. Hay temas que son muy delicados Sí, y nosotros no queremos hacer caer a Sí, otros. pues el aspecto del divorcio lo vimos en ese sentido
del Fidelidad. rompimiento del pacto, porque Sí. ese es el pacto que tú haces en el matrimonio, es que vas a ser fiel. Sí, Y así. si rompes ese pacto, claramente rompiste Bueno, todo lo hermano, que- yo creo que tenemos que Amén. despedirnos y hermana Solana, el Señor la bendiga. Gracias. Gracias y estamos contentos un año más, así que hermano Danilo, Dios te Vas a tener bendiga. que poner el cronómetro. Que el para Señor, ver. que el Señor nos bendiga a nuestro hermano Jacob, nuestro hermano Andrés, que Amén. estuvieron hoy día. Hoy día tuvimos otras situaciones, pero damos gracias al Señor porque hemos podido finalizar y ojalá que les guste el podcast. Suscríbanse a la campanita para que les Si lleguen no, los- como dice Jaco, véannos. pero véannos, Vean. denle like o visualicen. La iglesia queremos que Saquen crezca sus en verdad conclusiones. en la palabra de Dios. Así que bendiciones a todos. Chao, chao. Chao. Dios les bendiga. Chao. EB Podcast.